Decía que vamos a ver cómo usar los web services para un poco que incrementar el desempeño del sistema. Vamos a ver cómo obtener información y cómo enviar información. Y trabajar también con ficheros, porque a la hora de enviar un fichero hay que hacerle eh, algunos cambios, algunos detalles a la petición para que pueda cargar y enviar el fichero, si no, no lo envía. Y bueno, también vamos a ver algún que otro detalle de otras cosas y así nos vamos enterando un poco ya también de cómo se usan estas cosas directamente en el sistema que estamos desarrollando. Es decir, los ejemplos los vamos a enfocar un poco a la manera en que lo hacemos en el proyecto. Entonces, bueno, vamos a partir por supuesto, siempre de los mismos ejemplos y en este caso queremos queremos utilizar el, el API que nos permite obtener una lista de países, ¿no? En el formulario vamos a agregar la posibilidad de añadir países, es decir, de añadir un selector de países y bueno, indicar a qué país en concreto se asocia a un desarrollador. Entonces, bueno, lo primero, saber cuál es el API a la que vamos a llamar. Aquí sabemos ya la URL y tenemos la estructura, ¿no? Sabemos que el resultado va a ser un arreglo con objetos y que, bueno, cada uno de esos objetos va a tener un conjunto de propiedades que definen el país. De ahí vamos a utilizar por ahora el, el alfa 3 code, por ejemplo, y vamos a utilizar el name para obtener el nombre del país, ¿no? Entonces, bueno, nada, sabemos que vamos a utilizar una lista en este componente. Lo primero intuitivo que pudiéramos hacer sería en el formulario, ¿no? Sería en el formulario crear una propiedad que, que nos permita obtener, es decir, que nos permita almacenar la información de los países, ¿ya? Ahora, evidentemente la regla está vacía y en el formulario vamos a agregar la posibilidad de tener ok, tenemos un select y como hemos agregado un campo nuevo, tenemos que definir en el formulario ese campo nuevo. Vamos a ver cómo se visualiza. Es decir, tenemos ahí un selector que nos permite seleccionar los países, pero por supuesto no tenemos ningún valor indicado en es decir, en el arreglo para llenar este select, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente tenemos que hacer una petición web que nos permita obtener esa información. Pues nada, es decir, siempre que tenemos que interactuar con datos y todo, lo ideal sería que quien nos provea esos datos sea el servicio, ¿no? Entonces, podemos venir aquí al servicio, vamos a definirle el constructor, vamos a ponerlo por aquí. Y como sabemos que vamos a hacer una petición
petición web, vamos a utilizar el HTTP client, ¿ya? ¿Qué cosa es el HTTP client? Bueno, es una clase que nos permite hacer peticiones get, post, put, push, etcétera, pasarle parámetros y suscribirnos a la llamada para esperar un resultado e interactuar con ese resultado, ¿no? En este caso, bueno, necesito obtener una lista y lo hacemos de la siguiente manera: this http.get, y bueno, le indicamos la URL que necesitamos utilizar. Copiamos y bueno, vamos al formulario y en el ng onInit, ¿ya? Podemos aquí al inicio piense que esto que esto que hemos hecho aquí lo que hace es hacer la llamada. Es decir, eso no nos garantiza que nosotros ya tengamos el listado de elementos ya disponible. Es decir, si nosotros simplemente hacemos la llamada y después no le decimos qué hacer con ese resultado, no hemos logrado nada, ¿no? Pero bueno, vamos a ver primeramente qué sucede. Vamos a intentar ver aquí si se hace la llamada o no. Vamos a refrescar de nuevo. Por aquí no vemos ninguna petición get a la URL que indicamos. Vamos aquí en red. Vamos a intentar ver si se hace alguna petición. De todas las peticiones, bueno, hay varias peticiones a ficheros y esas cosas, pero de todas las peticiones AJAX o peticiones a web service a través de get, post, cualquiera de esos métodos, no hay ninguna. ¿Por qué? Y dice, bueno, ¿será que no se está llamando al método? Vamos a ver. Es decir, aquí estamos llamando al método, vamos a ponerle un console log a ver. Vamos a la consola. Es decir, aquí dice haciendo la petición get, pero ¿y por qué no hay por ningún lado una traza de que se está haciendo la petición? Bueno, es que aquí lo que estamos diciendo no es que se haga la petición, sino que se construya una petición. ¿Cuándo se va a hacer? Bueno, cuando al menos alguien la utilice. Y decimos, bueno, pero es que alguien la está utilizando. No. Alguien está diciendo que se construya la petición. ¿Cuándo la utilizaremos? Cuando yo diga, bueno, voy a suscribirme a esa petición y voy a necesitar sus resultados. Necesito el resultado. Entonces, country list result. Vamos a ver. Ahora es que se está haciendo la petición. ¿Ven? Y vamos a buscar por aquí donde se haya impreso el resultado. Ok, perfecto. Entonces, ya por aquí tenemos el resultado de unos 250 elementos. Entonces, ese era el primer detalle que quería que vieran. Que cuando uno construye un observer de este tipo, en caso de peticiones HTTP, no significa que se vayan a ejecutar inmediatamente. Es decir, hasta que no haya alguien que se suscriba,
no se ejecuta la petición porque, bueno, si nadie se suscribe, ¿para qué voy a ejecutar la petición? Si nadie la va a utilizar el resultado. Entonces, eso es uno de los primeros tips que suelen hacer este tipo de cosas y que, bueno, es interesante saber qué sucede. Bueno, ahora, por supuesto, necesitamos llenar el arreglo, ¿no? Ahora, lo que normalmente se hace, sabemos que el país, los países es una lista de cosas muy grande, es decir, de objetos que tienen mucha información, pero de todo eso nada más que necesitamos unas pocas cosas, ¿no? Entonces podemos decir, el country list lo reseteamos a vacío, siempre hacemos eso porque de lo contrario, si llamamos varias veces al servicio y nutrimos el list del resultado, en vez de tener 250 países, vamos a tener 500, 750, 1000, porque se va a incrementar el arreglo más que renovarse, ¿no? Entonces, bueno, decimos, del resultado yo voy a tomar cada country y voy a crear solamente un listado con la información que necesito. Entonces, como normalmente nosotros hacemos es que, ¿cuál es la información que yo necesito? Bueno, voy a crear un objeto donde el key del elemento va a ser igual en este caso al alfa, vamos a ver cómo se escribe, vamos a hacerlo bien, alfa 3 code, okay, y el value, o lo que visualmente voy a ver, va a ser el name. ¿Ya? Bueno, en este caso vamos a agregar aquí un tipado para que no nos dé error, okay. Y bueno, vamos a ver qué se resolvió. Bueno, aquí aún no tenemos nada. Vamos a refrescar de nuevo para ver. Ok, el country list. Tenemos para cada elemento. Tenemos el alfa 3 code. Ok, y el name. Vale. Entonces, ya aquí tenemos esa información. Efectivamente, vamos a verificar que la tenemos. Vamos a imprimir este. Entonces este sería el country list ya listo para ser utilizado en el selector, ¿no? Efectivamente, aquí tenemos un arreglo de 250 elementos, donde cada elemento no es más que un key y un value. ¿Okay? Es decir, es la manera en que nosotros vamos a empezar a trabajar aproximadamente, porque no necesitamos toda la información que está ahí por ahora. Ahora, ¿por qué no se muestra? Claro, nos falta un detalle, que aquí a este ngSelect no le hemos dicho, mira, tienes que mostrar todos estos elementos. Entonces, bueno, vamos allá y decimos ngOption y le decimos, bueno, haz un ciclo del country list y para cada ngOption toma como label el value, ¿okay? Y como value toma el key. Vamos a ver ahora qué hace. Efectivamente tenemos ahí la lista de todos los países, ¿no? Esto ahora mismo se me está mostrando transparente porque bueno, tendremos que mejorar un poco esto con algún CSS, pero bueno, no nos vamos a detener en eso ahora. Bueno, vamos a poner un poquito más grande el campo.
Y bueno, tenemos esto aquí. Ahora, podemos aprovechar y decir, bueno, necesito hacer una lista de regiones, ¿no? Porque el país también viene, dentro de los campos viene la región y quisiera mostrar la lista de regiones. Bueno, vamos a, a hacer eso. Entonces, hago un region list, agregamos un campo aquí, región, y faltaría llenar entonces decimos, bueno, region list va a tener como key el region y como value el region. Y bueno, si quiere imprimimos aquí el region list, que sería este, a ver qué sucede. Bueno, vamos a ver aquí el region list. Vamos a ver que cada uno va a ser como key Asia y como value Asia. Europa, África, Oceanía, Europa, África, Polar, Asia. El problema, ¿en qué radica? En que, por supuesto, muchos países tienen la misma región y entonces, evidentemente, se repiten, ¿no? Y de hecho nosotros nada más que queremos tener las 5 o 6 regiones existentes y no todas. Bueno, entonces podemos hacer lo siguiente. Del region list podemos eliminar todo lo que estén repetidos. ¿Cómo lo eliminamos? Bueno, la funcionalidad que nos permite y lo tenemos. Y lo único que hemos dicho, a ver si lo coloco aquí para que lo vean, ¿no? Es decir, aquí lo que está diciendo, filtra todos los elementos del arreglo donde para cada uno exista otro, ¿no? Es decir, en otras palabras, que esté repetido. Vamos a aprovechar y vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer un región. Vamos a decir que está asociado al campo región. Y entonces la lista sería sobre el region list, ¿no? Es decir, estamos haciendo cosas que normalmente vamos a estar haciendo en el proyecto. Vamos a ver cómo queda. Entonces ya tenemos una región. A ver qué sucedió aquí. Vamos a que cambié esto y entonces llené el arreglo de regiones y no rellené el arreglo de ahí se me fue eso. Vamos a copiar. A ver, lleno el arreglo de regiones, lleno el arreglo de... Ok, y entonces hacemos esto para cambiarlo por el resultado de esta aquí, ¿no? Porque esto filtra pero no modifica es decir, sino lo que devuelve uno que cumple esta condición. Entonces, bueno, si lo reasigno, lo debe modificar. Vamos a ver ahora.
Bueno, tengo la lista de países. Y bueno, no me quiere eliminar las regiones. A ver qué es lo que está sucediendo aquí, que no elimina las regiones. Ah, claro. Bueno, aquí, ¿qué es lo que sucede? Que aquí yo estoy preguntando, elimina de ese arreglo todos los que cumplan esta condición, que un elemento sea igual al otro. Pero bueno, realmente el problema es que estos elementos no son simples números o simple cadena de texto, son objetos. Y evidentemente, aunque tengan el mismo nombre o el mismo valor dentro de sus propiedades, no significan que sean los mismos, ¿no? Que yo me llame igual que otra persona no significa que sea igual a la otra. Por tanto, aquí la manera de precisamente de saberlo sería diciendo, bueno, es donde realmente el key de uno sea igual al key del otro, ¿no? Es decir, las propiedades que queremos comparar para saber si son iguales o no. Vamos a ver, y efectivamente, aquí tenemos solamente las 4 o 5 áreas que nos corresponden. A ver si puedo eh, mejorar un poco aquí y hacer un BR para que esté un poquito más abajo. Ya, para concentrarnos solamente en esto. Vean que tenemos solamente las regiones y bueno, tenemos la lista de todos los países. Ahora, esas son cosas que se pueden ir haciendo, ¿no? Aquí hay todavía aún muchos problemas. Problemas en el que, por ejemplo, si yo selecciono Asia, lo ideal sería que solo me aparecieran los que pertenecen a Asia. Porque si yo tengo que adivinar también, según la región, quién es el que pertenece o no a esa región, además de que es un trabajo para el usuario imposible, puede crear inconsistencia porque yo puedo decir que soy de la región asiática y poner aquí un país americano. Entonces, bueno, vamos a trabajar sobre eso, ¿no? Eso lo trabajaremos más adelante. Pero bueno, lo que quería era que vieran esta primera parte de cómo obtener información de un servicio y poder construir con la información que viene objetos, listas, lo que haga falta, con la estructura que nosotros necesitemos y mostrarla aquí. ¿Ya? Es decir, esa es la primera parte de este ejemplo. Ahora, podemos mejorar esto en algunas cositas, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, que en el formulario, veamos aquí, vamos a detenernos un momento en esto, ¿no? Aquí tenemos ngSelect. Un ngSelect no es más que un componente que ya está hecho por alguien y que funciona similar a un select, ¿no? Es decir, dentro de él decimos, bueno, mira, tenemos un conjunto de opciones y ese conjunto de opciones se va a crear a partir de un listado donde cada elemento va a tener como value el key y va a mostrar como label el value. Es una manera de hacer esto. Por ejemplo, a mí particularmente cuando utilizo los ngForm no me gusta hacerlo sobre los elementos que se van a repetir. Yo prefiero hacer esto, ngContainer, porque realmente significa lo mismo y para mí da un poquito más de entendimiento, ¿no? A mí no me gusta hacer el ngForm sobre los mismos elementos que quiero repetir. Entonces suelo hacer esto, ¿ya? Es decir, voy a hacer una repetición ¿de qué? De todo lo que está aquí. Y entonces como que queda un poquito más claro, ¿no? Vamos a ver si se mantiene lo mismo. Vean que sigue funcionando, ¿no? Ahora, cuando decía que el ngSelect tiene algunas
ventaja con respecto al otro select básico es que, como ven, el value de cada elemento aquí es el key que indiqué. Pero incluso yo puedo decir que el value es el ítem completo. Es decir, que no solamente puedo decir que un valor numérico o string es el valor de un option, sino que incluso puedo indicar un objeto completo, que es una ventaja con respecto al otro, porque el otro tú nada más que podías decir el código, el ID, el name, pero después si necesitabas información sobre el resto del elemento no lo podías tener porque sabiendo el código no puedes saber el nombre o no puedes saber el alfacode. Pero bueno, cuando tú tienes que el elemento que tú selecciones se va a mostrar esto, pero que internamente está asociado a un objeto, y ahí se puede obtener información más completa. Entonces, otro detalle que podemos hacer con respecto al ngSelect, voy a dejar este así y voy a modificar este, es que para no tener que hacer esto, podemos también hacer lo siguiente y decir, bueno, mira, los ítems que tú tienes que mostrar los tienes que tomar de esta lista. Ahora, decimos, bueno, él no es adivino, ¿cómo él sabe qué cosa tengo que mostrar y con qué cosa tengo que quedarme? Bueno, para eso hay un bind value y le decimos, mira, de cada objeto que tú tienes aquí en esta lista, el key es el value. ¿Y qué cosa tienes que mostrar? Bueno, tú tienes que mostrar la propiedad que se llama value. Aquí en que ustedes vean que esto está al revés, porque, bueno, hubiesen dicho, bueno, ¿y por qué Franklin no cambió y hubiese puesto value correctamente y label, ¿no? Es decir, cuando construimos la lista esta, en vez de decir value y label, dije key y value. Bueno, porque es así como lo estamos haciendo en el proyecto y entonces para que ya se acostumbren que cuando hablamos de key, estamos hablando del valor del elemento que queremos mantener asociado a la lógica que estemos trabajando. Y el value no es más que lo que vas a visualizar, es decir, el HTML o el string que se va a visualizar en el HTML o el label, como le quieran decir, ¿no? Y entonces, bueno, es la manera en que nosotros estamos trabajando y para que un poco que se acostumbren que todos los objetos que vamos a trabajar en un select tienen que tener esta estructura, key y value, donde el key es el valor y value sería lo que se visualiza. Entonces, esta es otra de las ventajas que tiene el ngSelect, que lo podemos definir así. ¿Ya? Y cuando vemos aquí, vamos a ver que tenemos la misma lista de países y la misma lista de regiones. ¿Ya? Entonces, este es un primer acercamiento de esto que queríamos ver, de cómo utilizar los valores que vienen de un web service y bueno, cómo plasmarlo en unos select. Ahora vamos a ir incrementando, vamos a ir haciendo cosas, ¿no? Para que ya vean, es decir, vamos a empezar de lo básico, pero vamos a llegar a algo bien complejo de cosas que podemos hacer para que suban el nivel de conocimientos al respecto. Un detalle aquí, y lo vamos a dejar como algo que veremos en un video después que demos pausa dentro de poco, y es lo siguiente. Imagínense que yo haga esto. Bueno, aquí tengo 4 formularios. ¿No? Es decir, ahora se generaron 4 formularios idénticos y cada uno por separado tiene una región y un país o una lista, ¿no? Es decir, una lista de regiones y una lista de países. Ahora, ¿cuál es el problema evidente aquí? Vean, que como son 4 elementos
contenidos en uno solo, que están repetidos además. Ellos no saben que cada cual por separado está incluido dentro de uno que lo tiene todo. Entonces cada uno por separado hace su labor. ¿Cuál es su labor? Llamar al servicio web, solicitarle los datos y crear la estructura necesaria para trabajar. Entonces, evidentemente, aquí tenemos un problema de optimización porque como vemos, ¿cuántas veces hemos hecho peticiones web? 4 veces, cuando realmente estos 4 elementos eh, contienen la misma información o van a manipular o trabajar con la misma información. Por tanto, ¿qué cosa hubiese sido lo ideal? Bueno, ya que tenemos un elemento que tienen ellos agrupador, ¿no? Un componente agrupador, lo ideal hubiese sido que esa llamada al servicio web la hiciéramos en el componente padre, es decir, en el componente que los incluye a todos, y le pasamos esa lista a través de un input. Y de esa manera, cada componente por separado no va a tener que hacer una llamada a un servicio web, ¿no? Sino que va a utilizar el resultado que hagamos en uno solo. Entonces, bueno, podemos pasar esa información para este, es decir, toda la lógica que hicimos aquí, vamos a pasarla entonces para este. Tomamos el region y el country y vamos a ponerla aquí. Okay. Tomamos también la creación de estos elementos y la indicamos aquí en el ngOnInit, ¿no? Recuerdan que en vez de hacerlo en el constructor lo podemos hacer en el ngOnInit. Ok, por aquí vamos bien. ¿Qué sucede? Por supuesto que el formulario ahora va a tener un problema porque él dice, bueno, ¿quién es country list y quién es region list? Claro, no le hemos indicado, ¿no? Ahora, antes de hacer lo que vamos a hacer, imagínense que tengamos, no sé, 5, 10, 15 formularios, campos de este tipo en el componente, ¿no? Entonces, estar creando una variable para cada uno es un poco engorroso. Entonces, lo que normalmente nosotros hacemos es hacer un solo objeto. Vamos a copiar este objeto en este que está aquí. Entonces, aquí sería convosdata.regionlist, convosdata. Ok. Tenemos esto. Entonces ya aquí podemos decir, bueno, mira, tú necesitas una entrada de varias listas y yo los voy a pasar todas en un solo. Okay. Perfecto. Y aquí efectivamente necesitamos
Ok, vamos a ver si no funciona bien. ¿Cómo ponen? Sí, ya. Aquí hice un import de un any que no corresponde. Ok. Bueno, ven que ahora sí se hizo una sola llamada y sin embargo tenemos al menos toda la, todas las listas llenas.